Sí. Bueno, me toca presentar nuevamente al profesor Fidel Gutiérrez. Vivanco me ha pedido expresamente que subraye su origen ayacuchano. Es vicepresidente del Foro Mundial de Filosofía y entre sus publicaciones están el método filosófico Pinconcet y la dimensión humana, entre otros. Bueno, sin más, ¿cómo lo vamos a presentar? Muchas gracias, estimados amigos. Bien, estimados amigos, muy buenas tardes. Después de haber escuchado dos grandes ponencias, se me han impactado dos conceptos fundamentales, como es el reconocimiento y el menosprecio, ¿no? Dos conceptos con el cual voy a trabajar ya que son conceptos fundamentales. Bien, lo que yo voy a hacer aquí es presentar la filosofía Pinconcet. ¿Qué es la filosofía Pinconcet? Sabemos que la filosofía es un sistema de conocimiento, muy bien, eso indica que aquí tenemos un sistema de conocimiento, pero a la vez toda filosofía tiene un método, también aquí tenemos un método filosófico. Entonces, vamos a presentar aquí el método filosófico, la filosofía Pinconcet, con el cual vamos a abordar los problemas de la humanidad. ¿Cuáles son estos problemas de la humanidad? Lo veremos enseguida. Bien, ahí ¿qué vemos? Vemos la filosofía Pinconcet con sus cuatro fundamentos ontológicos, epistemológicos, antropofilosóficos y axiológicos. Bien, aparentemente eso no nos dice nada, lo vemos bien, eso no hay ninguna novedad. ¿Dónde está la filosofía Pinconcet? Podemos preguntar, pero lo vamos a ver en el siguiente cuadro, donde dice ahí, si yo les doy unos par de minutos para que observen el cuadro, quizás lo entiendan todo. Entonces, si es así, pasaríamos a las preguntas. Sería así, pero no. Vamos a desarrollar paso a paso. Eso sería muy fácil, ¿no? Quizás sería una manera de justificar el tiempo, pero no, hay que desarrollar paso a paso. Entonces, aquí vamos a unir tres disciplinas importantes: la educación, la política y la filosofía. Ahora, ¿cómo estas tres disciplinas pueden integrarse? En sí están interrelacionadas. Por ejemplo, otra cosa es que en la actualidad la educación esté desintegrada de la política. Por eso está ahí la lucha vigente de los maestros, no por su reivindicación. Los maestros que vienen a ser la fuerza activa de la educación están en lucha. ¿Por qué? Porque hay una desintegración entre el poder político y la educación. Ese es un problema. Por otro lado, también vamos a ver, la política es un desastre en cada país. ¿Y por qué? Porque la política también está desvinculada de la filosofía. Pero alguien dirá, no, toda política tiene un fundamento filosófico. Entonces, el problema es de la filosofía. Tenemos una filosofía parcializada, puede ser una política o filosofía de dominación, entonces no está respondiendo a la conservación de la humanidad, es decir, no responde a los intereses de la humanidad. ¿Qué necesitamos aquí? Una nueva filosofía que tenga que replantearse desde los fundamentos ontológicos, epistemológicos, antropofilosóficos y axiológicos. En eso consiste la filosofía de Pinconcet. Podemos nosotros empezar quizás por el problema, ¿no? Y los problemas de la humanidad tienen naturaleza. O sea, ¿cuál es la naturaleza? Son los elementos. ¿Cuáles son los elementos? ¿En qué nos basamos para nosotros determinar los problemas de la humanidad? Solamente podemos hacer un recuento de todos los problemas, pero no estamos sistematizando. La tarea de la filosofía es sistematizar, pero ¿en base a qué nos sistematizamos? Tenemos que tomar como base la antropología filosófica. En este caso vamos a tomar los tres niveles de integración de la humanidad. Entonces, el ser humano tiene naturaleza y esencia. ¿Cuál es la naturaleza del ser humano? Su ser biológico, social y espiritual. Este ser biológico, social y espiritual se va a reproducir en el plano individual, en el plano social y a nivel de la humanidad. Porque cuando nosotros decimos el individuo, ¿qué es? Un ser biológico,
Pero la sociedad, ¿qué es? También vamos a ver lo mismo, porque si le quitamos el individuo de la sociedad es un vacío. Entonces ahí también está el ser biológico, social y espiritual. La humanidad también, si le quitamos el individuo de la humanidad es un vacío. Entonces ahí también está el ser biológico, social y espiritual. Esta base nos va a servir para determinar tres niveles de identidad en el ser humano, ¿no? Identidad individual, que corresponde al plano del individuo, identidad social e identidad humana o universal. Esto a la vez nos sirve como base para la axiología, porque la axiología está relacionada con la antropología, ¿no? ¿Para qué? Para determinar los tres tipos de valores, ¿no? Tenemos en ese sentido valores individuales, valores sociales y valores universales. Con la determinación de estos tres valores, recién nosotros podemos plantear qué podemos hacer con la política, qué podemos hacer con la filosofía y con la educación. Pero si no tomamos estas bases, podemos hablar muchos discursos, diferentes puntos de vista, pero no vamos a llegar a un acuerdo. Entonces, vamos a definir qué son los valores individuales, ¿no? Vamos a tener diferentes definiciones. ¿Qué son valores sociales? También diferentes definiciones. Pero para abreviar y para basarnos en qué fundamento me estoy basando en la definición, voy a presentar el siguiente cuadro. Después vamos a volver aquí. Entonces, aquí vemos en la primera parte el principio de conservación y el principio de destrucción como los fundamentos básicos en el cual se basa el método Pring-Concept. Después, la interacción de estos dos principios universales dan nacimiento a la ley de la dependencia, a la ley de la interacción, a la ley de la integración, a la ley de la temporalidad y a la ley de la desintegración. Estos pasos ocurren en todos los fenómenos de la naturaleza, del universo. Podemos hasta analizar este evento. Este evento también vamos a ver que se cumplen los dos principios y las 5 leyes. Por ejemplo, este evento, que es un congreso, antes de su realización es dependiente de diferentes elementos como recursos humanos, recursos logísticos y de los intelectuales para su realización. Pero ¿cómo se realiza? Tiene que gestionarse. Ahí está la ley de la interacción. Y luego nosotros estamos aquí presentes. Esa es la ley de la integración. Pero a la vez está sujeto a la temporalidad. Este congreso dura 5 días. Entonces, al llegar los 5 días se desintegra. Cada uno va a su lugar de origen, a sus universidades, a donde tienen que ir. Entonces, estos pasos se repiten en todo fenómeno, en el ser humano, en la vida, en los matrimonios, en la empresa, en los sistemas cósmicos, en fin, en todo. Bien, ahora vamos a regresar al cuadro anterior, porque en base a ese cuadro vamos a trabajar. Entonces, vamos a empezar por los conflictos. ¿Dónde empiezan los conflictos? Los conflictos empiezan a nivel global. Alguien puede decir, claro, ahí empiezan los problemas. Y también podemos decir que algunas veces empieza en el nivel social o en el nivel individual. ¿Dónde empezarían los conflictos? Esa es la primera pregunta. Para poder analizar la solución, miren, los problemas empiezan en el individuo, pero la solución empieza en la filosofía, ¿no? Ahora vamos a ver por qué. Porque todo conflicto tiene una base ontológica, o sea, es el individuo real y concreto el que tiene conflictos. Luego estos conflictos tienen una naturaleza social y los conflictos sociales derivan también en conflictos globales. El fondo de los conflictos es la inseguridad del ser humano, la inseguridad en el plano individual, la inseguridad en el plano social, la inseguridad en el plano global. Por eso todos buscan el poder, porque nadie quiere ser desintegrado, destruido. Entonces afianzamos el poder y el único poder que se tiene es el poder de las armas, ¿no? Dominar el mundo. Igual en la sociedad también todos buscan el poder político, porque con el poder político se asegura. Por eso el que entra al gobierno no le interesa la nación, la vida, la familia, ni los maestros, ni la educación. Eso ya lo sabemos muy bien. ¿Por qué? Porque ellos solamente quieren el poder político.
En el plano individual, ahí estamos nosotros los seres humanos que vivimos los conflictos de incertidumbre. Pero ¿cuál es la causa de estos conflictos? Es la ausencia de la verdad. Muy bien, pero ¿por qué la ausencia de la verdad si yo tengo la verdad y esta verdad no me causa ningún conflicto? Eso puede ser el caso de los filósofos, pero los filósofos no son todo de la sociedad, ¿no? ni conforman toda la humanidad. Entonces, si nosotros nos preocupamos por las sociedades porque queremos resolver el problema para la sociedad, entonces el problema principal es la ausencia de la verdad. ¿Y cuál es la verdad? ¿No? Entonces también aquí tenemos que llegar al análisis epistemológico de la verdad. Si no llegamos a este plano, cada uno puede estar definiendo la verdad de diferentes maneras y nunca vamos a llegar a un acuerdo. Los filósofos somos los primeros en llegar a un acuerdo. Ese acuerdo se va a derivar en el plano político, en el plano de la educación, pero si no llegamos a un acuerdo, no vamos a significar nada para la sociedad. Entonces este congreso puede pasar desapercibido. No hubo un congreso en Huamanga, se dice, pero a ver cuál es el resultado. Entonces, para eso tenemos que aportar desde el plano epistemológico. ¿Qué es la verdad? Igual clasificamos en tres partes: la verdad empírica, la verdad científica y la verdad universal. Pero cada verdad tiene su fundamento. La verdad empírica se basa en la evidencia empírica, la verdad científica en la ley científica, porque no hay una sola ciencia que no tenga ley. Justamente el método científico consiste en demostrar la verdad a través de una ley que lo explica. Si no hay una ley, no hay una verdad, entonces no es científico. Para que funcione este instrumento, para lanzar un cohete a la luna, también tiene que haber leyes que garantizan el movimiento. Entonces, para la ciencia, el fundamento de la verdad es la ley científica. Y para la verdad universal son los principios y leyes universales. Entonces, hasta aquí ya tenemos los fundamentos de la verdad. Ahora, ¿qué tiene que ver la parte ontológica? ¿No? Porque todo lo que existe en el universo son entes. Nosotros también somos entes. Ahora, estos entes están clasificados desde el punto de vista del ser humano en tres niveles: sistemas simples, sistemas complejos y sistemas universales. Bien, ahora, cada uno de estos entes a la vez se rige, o sea, aparece por el principio de conservación y también desaparece por el principio de destrucción. Entonces, aquí hay una temporalidad, por eso todos los entes son temporales. El ser humano también es un ente temporal. Al ser temporal, por eso, por la temporalidad, nosotros le tenemos temor a la muerte. Quizás los filósofos no tienen temor a la muerte, pero una persona real y concreta tiene temor a la muerte. Entonces, el temor a la muerte está determinado por los dos principios, ¿no? Conservación y destrucción. Y también ya se sabe que es una ley, ¿no? La ley de la temporalidad. No hay un solo ente, ni una estrella, ni un sistema cósmico, ni una roca sólida que exista para la eternidad. No, todos terminan destruyéndose. Bien, ahora vamos a ver el rol de la educación. ¿Qué tiene que hacer aquí? Listo, ahora sí. ¿Cuál es el rol de la educación? Porque el título es la filosofía Prim-Concept ante los problemas de la humanidad. Se supone que debe haber un planteamiento, una solución a los problemas de la humanidad. Resulta que la solución a los problemas de la humanidad empieza en la educación. ¿Por qué? Porque la educación tiene que ver con la formación del ser humano, desde la infancia hasta la realización. Pero a la vez la educación depende de la política y la política depende de la filosofía. Entonces, ¿cuál debe ser el planteamiento de la filosofía para la política y para la educación? Y vemos de esta manera: como la filosofía es un sistema universal, ¿qué significa? Que uno va a tener un entendimiento de la realidad, o sea, de la sociedad, del ser humano y del universo. Este entendimiento
del universo, de la naturaleza o de la sociedad, debe reproducirse en cada persona. ¿Eso qué significa? Que el rol de la educación debe ser encaminar al ser humano hacia la sabiduría universal. Ahora, este propósito de la sabiduría universal no está en el currículum, no es el objetivo de la educación. Por eso la educación solamente prepara al individuo para integrarse en la sociedad. Pero eso no resuelve el problema, porque el ser humano hemos visto que es un ser biológico, social y espiritual. ¿Qué significa? Que interactúa con las personas, interactúa con la naturaleza, interactúa con el universo. Por lo tanto, cada ser humano está destinado para alcanzar la sabiduría. Pero la educación, lejos de ser un medio para llegar a ese objetivo, lo desnaturaliza. Es decir, lo hace perder ese anhelo por la verdad, ese anhelo por la investigación, ese anhelo por la sabiduría. Entonces el estudiante hasta pierde el interés por la clase, ¿no? Si al alumno le decimos no hay clase por este día, se va contento, ¿cierto? Se va contento. ¿Por qué? Porque hay ese desinterés. Pero si nosotros sembramos desde la filosofía el anhelo a la sabiduría, pero a la vez tendría que pasar por la política, porque la política determina el rol de la educación y el maestro a veces tiene que entrar en contradicción con la política. Entonces, la conclusión final de todo ello es que la filosofía, al determinar como objetivo fundamental la sabiduría para la educación, entonces, ¿cuál sería la misión de la educación? Una educación universal que pase por los tres planos: formar en el individuo los valores individuales, los valores sociales y los valores universales. Estos valores universales a la vez tienen fundamento en la verdad universal, en los principios y leyes universales, y que reflejan la totalidad. Es decir, en otras palabras, la educación debe ser un medio para formar la sabiduría. En otras palabras, todos los seres humanos deben alcanzar a ese nivel de ser filósofos. Siendo así, aquí tengo las cuatro conclusiones. Lo pasamos después de... sigue pasando varios hasta llegar a conclusiones. Ya ahí nomás. Entonces, la primera conclusión, te pasaste mucho. Miren, la primera conclusión es: la filosofía lidera la política y a la educación. De ella depende el sentido que tomen hacia la conservación o hacia la destrucción, que en la actualidad está determinando hacia la destrucción. Por eso hay conflictos globales, hay conflictos sociales y hay conflictos individuales. La segunda conclusión: la educación depende de la política depende de la filosofía y la filosofía depende de los principios y leyes del universo, porque no se puede hacer filosofía sin la realidad, sin la naturaleza, y en la realidad lo que existe son leyes y principios. Después, la interacción entre la educación, la política y la filosofía, siguiendo el principio de conservación, llegan a la integración de las mismas, y siguiendo el principio de destrucción terminan en la desintegración, como está ocurriendo en la actualidad. Aquí viene lo determinante. Dice: la integración de la filosofía, la política y la educación es la base para afirmar que un educador tiene que ser filósofo y político. Un político tiene que ser educador y filósofo, y un filósofo tiene que ser político y educador. Bien, eso es lo que he querido compartir con ustedes, y muchas gracias por haber resistido en el tiempo, porque ya la mitad se ha ido. ¿Aló? Vamos a pasar ahora a la ronda de preguntas, que dura solamente 10 minutos, pero que puede durar 12 o 14. Me parece que el profesor Dilón me la ha solicitado primero, y luego por favor. Por favor, si es que pudiera seguir hablando. Bien, gracias. Quisiera hacer un par de advertencias, señor ponente.
quisiera saber si esto, como ve, supuestamente funciona en la realidad, esa teoría o esta filosofía, pues los ejemplos, ¿verdad? Pero ¿no será que más bien es una propuesta suya y que a lo mejor podría funcionar desde una óptica diferente y supuestamente que debe exponernos, o que solamente quedaría en la mera especulación de su supuesta filosofía rijosa? Porque si existe un método que todos puedan acceder y que todos puedan conocer, claro, sería también ridículo, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, quisiera que precise al respecto el alcance y lo legítimo que sería pensar en una filosofía rijosa. Gracias. Muy bien, José, profesor Fidel, pues, la teoría de la Listo, muy bien. Muy buena pregunta, formador. Ya me hizo varias veces, pero voy a dar de nuevo la respuesta. Ya. Si funciona en la realidad, las leyes son de la realidad, los principios son de la realidad, solamente nosotros los convertimos en conceptos, ¿no es cierto? Y un contraejemplo más bien sería, aquí hay un ente que no cumple con una de las leyes, ¿no? Eso sí sería una buena pregunta. Y de que sea una propuesta suya, ¿dónde está el pecado? No, a lo contrario. De eso se trata, de que cada uno cree, o sea, haga creativamente planteamientos de solución. Además, todos, aquí viene la ley de la selección natural. Vamos a traer aquí la ley de la selección natural. Lo que aquí importa es que nosotros nos preocupamos por resolver los problemas de la humanidad, de la sociedad y del individuo. Esa es nuestra tarea. Entonces, de que sea una especulación, eso ya depende del razonamiento, porque el razonamiento, por eso la filosofía se basa en la argumentación. El razonamiento va a determinar si es o no es especulación. Especulación sería si no cuenta con una ley o un principio, pero aquí sí cuenta. Además aquí hay una relación entre lo ontológico y lo epistemológico, ¿no? Y entre lo antropofilosófico y lo axiológico. Ahí ya es un sistema. Por lo menos hay una salida, una solución. Si no hay eso, estos conflictos sociales y globales nos va a llevar a la autodestrucción. Como eso ya es casi el concepto ya universal de que la humanidad no tiene soluciones, tiene que destruirse y terminar en la tierra. Incluso yo tengo una frase que siempre lo repito, ¿no? Y dice, una filósofa cubana, dice: la única manera de salvar la vida en la tierra es desapareciendo al hombre, porque el hombre es el problema, pero el hombre, no el hombre que tiene racionalidad, que ha desarrollado la tecnología, la ciencia, no puede ser que no pueda autoconducirse, es decir, no puede ser que tenga que desaparecer de la tierra. Entonces, ¿para qué están los filósofos? Se supone que son los que tienen que conducir a la humanidad. Bien, creo que esa es otra de las respuestas que le voy dando, de muchas. Esto no termina, y está muy bien, es legítima la pregunta. A mí también me hace pensar desde otros puntos de vista, y de eso se trata. Muy bien, gracias, profesor Olimón. Bien, voy a empezar a usted el micrófono. Sí, está bien. Sí, doctor Fidel Gutiérrez. Yo tengo una apreciación de entrada global sobre lo que acaba usted de presentarnos, y tengo la impresión de que lo que usted nos está planteando es una propuesta cerrada y lineal. Y cuando hablo de cerrada y lineal, no deja espacios para la crítica y la divergencia en lo que significa la propuesta en sí misma. Y al no haber espacio para la crítica, como que comienza a dejar de ser propiamente una filosofía. A pesar de ello, tengo algunas cosas que podrían permitirnos entrar en una situación de intercambio racional respecto a lo que se ha manifestado. Primero, usted manifiesta que la tarea de la filosofía es la sistematización. Bueno, esto se acerca a la epistemología, pero creo que no es así. La tarea de la filosofía es el cambio. Usted parte del individuo. La propuesta del individuo es la propuesta liberal que cree ver a la sociedad como una integración de individuos.
No somos individuos, somos sujetos sociales. Habla de leyes, nos plantea una lista de leyes. Pero al hablar de leyes en la filosofía, en realidad se trata del terreno de la metafísica, porque estamos hablando de algo que viene de arriba y desde afuera, que significa propiamente el sentido filosófico y se impone al accionar humano. Estamos hablando de metafísica, y en la metafísica podemos hablar muchísimas cosas, pero que ya no tienen que ver mucho con lo que es la transformación y el cambio de la sociedad. Los conflictos empiezan en el individuo y sucede y luego se vuelve social. Hay una separación del individuo respecto a la sociedad. El individuo no es aparte de la sociedad, el individuo es sociedad. El individuo ya implica la sociedad. Y antes de ser individuo somos sociedad. Sobre la verdad nos plantea varios tipos de verdad, científica, etc. Pero al final no es la verdad. Ahí hay varias posiciones en el campo de filosofía que habría que tomar en cuenta. Hay una ruptura histórica que se produce en la filosofía que Marx la señala, o Marx directamente no lo dice, pero dice la ruptura epistemológica que Marx produce en el campo del pensamiento filosófico, y es la praxis. A partir de ahí, la filosofía deja de ser especulación para convertirse en una realidad de acción. ¿Y cuál es la realidad de acción de la filosofía? No es la filosofía misma. La filosofía considero que tiene su límite, que es el conocimiento, y como era antes la contemplación. La filosofía no solo puede volverse acción gracias a la política, decía Gramsci. Si no es con la política, a la filosofía le faltan dientes, no puede morder. Y finalmente, usted se refiere a la educación como entendimiento, se refiere a pensar. Bueno, muchos estudios en el campo de la filosofía de la educación nos dicen que el objeto de la filosofía es la formación humana. ¿Y qué significa formación humana? Es desplegar al ser humano en todas sus potencialidades. Gracias. La respuesta del profesor Gutiérrez. Bien, hay una gran cantidad de preguntas. Bueno, si me olvido de algo, estamos para reiterar la pregunta. Porque aquí lo que se trata es pensar, razonar y más bien yo pensé que esta propuesta era lo más abierta posible, pero no ve. Ahora me doy cuenta desde el público, o sea, la percepción del otro lo ve como cerrada. Pero a la vez hay que ver del siguiente modo. Estamos haciendo una presentación sintética en el tiempo más breve posible, pero eso no es todo. Entonces ahí hay otros contenidos que de repente le hacen pensar de otro modo. Ahora lo otro que dice, no hay espacio a la crítica, pero justo lo que usted está haciendo es una crítica, o sea, sí hay espacio para la crítica. Es una sistematización, esa es la meta de la filosofía, porque el hombre no solamente hace críticas, la crítica es una etapa. ¿Por qué? Porque queremos criticar ya un hecho dado, un problema, o una presentación, o una filosofía, o una idea, queremos criticar, pero esa es parte de la filosofía, pero no termina ahí, porque si fuese eso el fin de la filosofía, no crearíamos nada. Si no creamos nada, ¿qué es lo que tendríamos que leer, estudiar? Justamente lo que nosotros estudiamos son sistemas filosóficos que nos han legado nuestros antecesores. Entonces, el logro de la filosofía es llegar a la sistematización. ¿Por qué? Porque es la única disciplina que estudia al ser humano, que estudia la naturaleza y al universo, que es infinito. Entonces, lo que aquí estamos presentando no es una filosofía definitiva, no es cerrada, es abierta. ¿Eso qué significa? Si el universo es infinito, hay infinidad de formas para pensar, pero no podemos pensar sin el fundamento. ¿No? Por eso los primeros griegos han buscado el fundamento a partir del cual explicar todo. Y la ciencia también ha tenido éxito porque también se ha basado en la ley. Sin la ley, la ciencia hubiera sido también un mito. Por otro lado, bueno, el individuo.
el individuo es un ser social, dijo. Ya, bueno, no existe el individuo si no es un ser social. ¿Por qué? Porque el individuo es un ser biológico, social y espiritual. Ese concepto define a cada persona. Pero somos esa unidad. O sea, cuando decimos individuo no estamos separando su ser social y su ser espiritual. Tampoco el ser social es la esencia del ser humano, porque nosotros no solamente nos preparamos para integrarnos a la sociedad, tenemos una mente reflexiva que va más allá de la sociedad, interactuamos con la naturaleza por medio de las leyes. También vemos un universo infinito y nos preguntamos qué hay más allá de esas cosas. Aunque sea metafísica, pero la mente humana tiene que abordar, o sea, no porque es un espacio ya metafísico, le vamos a tener miedo y nos vamos a reducir aquí a lo concreto y a lo social. Entonces, la palabra metafísica no debe ser un espanto, o sea, el filósofo no debe correrse a la metafísica. ¿Por qué? Porque la mayor parte de los conceptos de la filosofía son de origen metafísico. Entonces, ¿cuál sería el problema? Antes de ser individuos somos seres sociales, eso es obvio, ¿no? Es obvio porque vivimos en sociedad, nacemos en la sociedad y el ser humano se ha formado en la sociedad. Pero vamos a ver, el primer ser humano se supone que vivía en familia, pero también sigue siendo una sociedad. Pero todo esto tiene una explicación, o sea, ¿por qué surge una sociedad? Y esa explicación es lo mismo por qué surge una colonia de animales o un bosque o un sistema. Tiene una explicación. No es porque solamente repitamos, somos seres sociales y eso es todo, no. Hay una explicación, hay un fondo. Toda sociedad, todo sistema y todo ente que existe en el universo existe por un fundamento, es el principio de conservación. Si usted le quita el principio de conservación, no surge nada. ¿Qué habría? El principio de destrucción, con ello el caos, la desaparición, la nada, lo que sea, pero no habría gente. Nosotros no estaríamos aquí. Estamos aquí porque existe un principio de conservación que dio origen a las moléculas, a los primeros seres unicelulares, a nosotros. Y de acá, o sea, del individuo surge la sociedad, de la sociedad la humanidad como una especie. Y ahora nos estamos integrando a la naturaleza porque dependemos de ella, es otro sistema. Y lo que más bien pienso es que solamente aquí falta más diálogo, más conversación y después con respecto a la verdad, ahí sí no me capté cuál habrá sido su objeción sobre la verdad. Lo que aquí hice es la clasificación de 3 niveles de la verdad, cada uno con su respectivo fundamento. ¿Por qué? Porque el fundamento está en el plano ontológico, porque si nosotros le quitamos la ontología, la epistemología queda flotando. Y si le quitamos a la política también estos fundamentos, también resulta pura especulación. Con respecto a la educación, sí, aquí sí podemos ver de este modo, quizás de un modo más didáctico. Una semilla que germina en la naturaleza tiene un objetivo. ¿Cuál es el objetivo de la semilla? Convertirse en una planta, florecer y dar fruto. Esa es la meta de una planta. En un animal también crecer, desarrollar, reproducirse. Ahí cumple el ciclo de existencia. Pero el ser humano, como es un ser biológico, social, espiritual, no termina en la reproducción, no termina en su ser social, no termina ahí, tiene que pasar a su máxima realización. Por eso se rescata aquí la sabiduría universal como el primer objetivo de la educación. La sabiduría universal corresponde a esa etapa de la planta, del florecimiento, ¿no? De su máxima realización. Y ese es el anhelo natural de toda persona. Por eso que el niño hace preguntas en cadena, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Ahí está, en forma innata, esa búsqueda de la verdad. Otra cosa que la educación nos desnaturaliza y finalmente la verdad no nos interesa hasta cuestionamos que quizá la verdad no exista o es un invento del ser humano. Pero no, en el fondo, si nosotros hemos elegido esta carrera es porque buscamos la verdad y estamos ahí. No sé qué más podría responder porque algunas preguntas he visto que era interesante, pero requiere, creo, replantearlo, ¿no? O reiterar. Sí, la palabra para
Sargento, que ya no queda mucho tiempo para la pregunta, quizás esta sea la última. Muchas gracias. Mi pregunta va referida a los aportes fácticos de la propuesta que usted realiza. No sé qué tiempo tendrá de haberse elaborado esta propuesta, pero bueno, me imagino que ya tiene algún tiempecito. Y lo que quisiera es saber qué cambios ha generado esta filosofía en lo político, en lo educativo. Quisiera saber si hay algunos resultados fácticos de esta propuesta o solamente queda así una propuesta ideal, una propuesta personal, individual. Por ejemplo, yo me imagino de que esta propuesta filosófica en lo político por lo menos ha contribuido a la formación de un partido político. Y en el campo educativo, ¿cómo ha sido introducido esta filosofía para generar ese orden integral que usted plantea? Nada más. Está muy interesante la pregunta, muy interesante la primera, ¿no? ¿Qué cambios ha generado? Todavía, recién estamos presentando, no todavía, pero sí en el plano racional, filosófico, despierta inquietud. Y en el plano de, si nosotros aplicamos al ser humano, miren, y en la pregunta digo que es interesante por lo siguiente: los conflictos de la persona generan desequilibrios. Estos desequilibrios, como hay una relación entre mente y cuerpo, generan enfermedades. Entonces, la primera aplicación es a ese nivel. Cuando la filosofía crea una estabilidad mental y emocional, se anulan los conflictos, los desórdenes y desaparece la enfermedad, por ejemplo. Entonces, este sí es el logro más grande de esta filosofía, porque puede curar solamente restableciendo el equilibrio mental. ¿Por qué? Porque la mayor parte de las enfermedades son ideas. Son ideas que a veces es puesto desde la medicina. Por ejemplo, ¿no? Veamos a ver quién se preocupa por la glucosa alta, la hipertensión, o los varones, el tema de la próstata, etc. Eso es un problema que le psicosea a cada persona, pero la mayor parte de esas ideas son hipótesis. Y como esto tiene un efecto en la mente, se convierte en enfermedad. ¿Y cuál es la solución? Mejor dicho, es el restablecimiento del equilibrio por medio de la verdad. O sea, si reemplazamos la idea falsa por la idea verdadera, ya la mente cobra su estabilidad, y la estabilidad es una buena salud. En el plano político, claro, tiene que tener una aplicación, porque, como dije en la conclusión, todo educador tiene que ser político y a la vez filósofo, ¿no? Y viceversa, el político tiene que ser filósofo y a la vez educador. En otras palabras, tenemos que integrar la educación, la política y la filosofía como un todo. Así como en el ser humano está integrado lo biológico, lo social y lo espiritual, también tiene que estar integrado en estas tres grandes disciplinas. Luego, ¿qué más? Creo que eso era toda la pregunta. Claro, como esto no es una filosofía cerrada sino abierta, entonces esto tiene para seguir dialogando, ¿no? Si ustedes gustan, suspendemos el almuerzo y seguimos. No sé, depende de ustedes. Y ahora pasamos a la ceremonia de entrega de su respectivo diploma. Invitamos al doctor Fidel Gutiérrez a fin de hacer la entrega del certificado correspondiente.
pero vamos a disfrutar después un caluroso punto de aplausos. Hace la entrega el doctor Antonio Montaya, presidente de la Comisión Organizadora. Doctor Felipe, por el agradecimiento, agradecemos por su ponencia que se está presentando a cada uno de los asistentes. Damos el certificado de ponente y además un pequeño presente que es una artesanía y artesana que es símbolo de la libertad americana, que venía a ser el pequeño obelisco de la... Por favor. Probablemente viene una de las integrantes de la Comisión Organizadora le va a hacer entrega. Muchas gracias. Conferencias, ponencias simultáneas están en la facultad, en la ciudad universitaria y en la Facultad de Ciencias de la Educación, en los ambientes de los planteles de aplicación de Mamá Poma de Ayala. Entonces ahí estamos esperando a las 3 de la tarde a todas las conferencias secundarias. En la noche, a partir de las 7 de la noche, tenemos una hora cultural, las presentaciones artísticas y para deleite de todos los asistentes al congreso. Muy buenas tardes, provecho. Gracias.